Bienvenidos a esta nueva lección. Vamos a hablar sobre la corona, las Cortes Generales, así como la elaboración de leyes y las distintas clases de leyes, y sobre el título 10 de la Constitución referente a la reforma constitucional. Así que sin más, comencemos. Y comencemos por la corona. Ya vimos en la anterior lección que el jefe del Estado es el rey y la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Es por ello por lo que es necesario que hablemos sobre esta institución. En primer lugar, decir que la corona en nuestro actual sistema político no se encuadra en ninguno de los poderes del Estado. Como sabéis, hay tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y la corona estaría al margen de estos, aunque pese a ello vemos cómo sigue teniendo una continuidad en el tiempo por legitimidad histórica. Sus funciones, como ya vimos, son fundamentalmente simbólicas y de representación. Es el título 2 de la Constitución el que está dedicado a la corona, concretamente de los artículos 56 a 65. Recalcar de nuevo que el rey es el jefe del Estado y la persona del rey es inviolable. Esto significa que no está sujeto a responsabilidad y que sus actos estarán siempre refrendados. No os preocupéis que más tarde veremos qué significa esto. La corona es un órgano constitucional, lo que quiere decir que no está por encima de la Constitución, sino que todos sus poderes emanan de la propia Constitución y debe actuar conforme a los principios contenidos en esta. Además, el cargo del rey es vitalicio, lo que significa que el rey permanece en su cargo hasta su fallecimiento, salvo en el caso de que abdique, como por ejemplo hizo Juan Carlos I. Destacar también que la corona es hereditaria en los sucesores de Juan Carlos I de Borbón, y que el artículo 57 establece el orden de sucesión al trono, y ese orden es el de primogenitura y representación, que vamos a explicar a continuación. Primero de todo, lo que se quiere decir con orden de primogenitura y representación es que hereda la corona el primogénito del rey, y si este heredero muere, la corona pasaría a los hijos del heredero que ha muerto, y no a los hermanos de dicho heredero muerto. Por ejemplo, si Juan Carlos I todavía fuese rey y falleciese Felipe, la corona pasaría a Leonor por representación, ya que es hija de Felipe, y no a la infanta Elena, que es hermana de Felipe. En resumen, la corona la hereda el primogénito del rey, es decir, orden de primogenitura, y si dicho heredero muere, la hereda el hijo de dicho heredero fallecido, es decir, orden de representación. Una vez claro este concepto de orden de primogenitura y representación, vemos que en primer lugar tiene preferencia la línea anterior a las posteriores. Es decir, la línea anterior, que son las personas que descienden unas de otras, padres, hijos, nietos, etc., tiene preferencia sobre la colateral, que es la formada por personas que no descienden unas de otras, aunque procedan de un tronco común, como hermanos, tíos, primos, sobrinos, etc. Una vez claro qué línea tiene preferencia, dentro de la misma línea tiene preferencia el grado más próximo al más remoto. Cada generación forma un grado, lo que quiere decir que el grado más próximo, si muere un rey que tiene hijos y nietos, serían los hijos antes que los nietos. En tercer lugar, dentro del mismo grado, tiene preferencia el varón a la mujer. Es decir, que si un rey tiene hijos, por ejemplo, un hijo y una hija, los cuales están en el mismo grado, tendría preferencia el hijo independientemente de la edad. Finalmente, dentro del mismo sexo, prima el de más edad al de menos. El ejemplo aquí lo podríamos poner con las hijas del rey Felipe. Ambas son mujeres, por lo que habría que acudir al factor edad, y como Leonor es mayor que Sofía, es Leonor la que hereda la corona y la que por tanto recibe el título de princesa de Asturias, que es el que recibe todo príncipe heredero de la corona en España. Bien, vamos ahora con la institución de la regencia. Se llama regencia al periodo transitorio durante el cual una personalidad, casi siempre perteneciente a la familia real, ejerce el poder en nombre del monarca titular. El regente en cuestión ha de ser español y mayor de edad. Pero, a ver, ¿por qué iba una persona a ejercer el poder en nombre del rey estando el rey? Os preguntaréis. Bueno, pues esto sucede en determinados supuestos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, si el rey fuese menor de edad. Ya hemos visto antes en el artículo 57 el orden de sucesión al trono, y podría darse el caso que, siguiendo dicho orden de sucesión en caso de fallecimiento o abdicación del rey, el nuevo rey fuese todavía menor de edad.
En este caso, el regente sería el padre o la madre del rey y, en su defecto, el pariente de mayor edad más próximo a suceder en la corona. En este supuesto, la regencia duraría hasta que el rey dejase de ser menor de edad. En segundo lugar, si el rey fuese inhabilitado. En este supuesto, será regente el príncipe heredero de la corona si fuese mayor de edad. Pero ojo, si, habiéndose inhabilitado al rey, el príncipe heredero todavía fuese menor de edad, se procederá de la forma que acabamos de mencionar anteriormente hasta que el príncipe alcance la mayoría de edad. Y si no hubiese ninguna persona a quien corresponda la regencia, entonces ésta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. Ya hemos visto lo que es la regencia y ahora vamos a ver la figura de la tutela. En primer lugar, definir para los que no lo sepáis qué es la tutela. La tutela es una institución de derecho civil por la cual una persona recibe la responsabilidad o autoridad para cuidar de un individuo y de sus bienes por ser este individuo menor de edad o discapacitado. En el caso concreto de la tutela del rey, el ejercicio de dicha tutela es incompatible con todo cargo o representación política. Es decir, que el tutor del rey no puede ostentar ningún cargo ni representación política. El tutor ha de ser español de nacimiento y mayor de edad. Recalco lo de nacimiento porque es la diferencia con respecto a los requisitos para ser regente. Para ser regente, español y mayor de edad. Para ser tutor del rey, español de nacimiento y mayor de edad. Ojo, porque esto podría ser pregunta de examen. Bueno, en realidad todo podría ser pregunta de examen, pero ya me entendéis. En cuanto a los tipos de tutela, hay 3. En primer lugar, testamentaria, por el cual el rey difunto designa al tutor del nuevo rey en su testamento. En segundo lugar, la tutela legítima, que se da cuando el rey difunto no ha designado tutor por vía testamentaria, en cuyo caso será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. Si por ejemplo el padre era el rey y fallece sin nombrar tutor, será tutor a la madre mientras permanezca viuda. Y en tercer lugar está la tutela dativa, que tiene lugar cuando no se haya podido designar tutor por ninguno de los 2 sistemas anteriores, en cuyo caso serán las Cortes Generales quienes lo nombren. Finalmente, apuntar que solo se pueden acumular los cargos de regente y tutor en el padre, madre o ascendientes directos del rey. Es decir, que solo el padre, madre o ascendientes directos del rey podrían llegar a ser regentes y a la vez tutores. Aquí tenemos las atribuciones del rey, que como veis están recogidas en los artículos 62 y 63 de la Constitución. Podemos dividir estas atribuciones en atribuciones de carácter legislativo, atribuciones de carácter ejecutivo o el nombramiento de determinadas personalidades que correspondería al rey. Vamos a finalizar el apartado referente a la corona con un concepto que antes hemos mencionado, que es el refrendo. El apartado 3 del artículo 56 de la Constitución afirma que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Como hemos dicho antes, se establece una irresponsabilidad del rey, lo que supone la imposibilidad de exigirle responsabilidad política por el ejercicio de sus funciones constitucionales. Esto, a su vez, supone que haya que transferir dicha responsabilidad a otra persona, y esto es lo que vendría a ser el refrendo. ¿Pero a quién le corresponde el refrendo? Es decir, ¿a quién le toca comerse el marrón? Pues el artículo 64.1 de la Constitución nos lo indica. Corresponde al presidente del gobierno y, en su caso, a los ministros competentes. También corresponde al presidente de la Cámara en lo que respecta a la propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno y la disolución de las Cortes Generales cuando ningún candidato para este cargo lograse la confianza del Congreso. Están exceptuados del refrendo el nombramiento y separación por el rey de los miembros civiles y militares de su casa y la distribución que el rey haga libremente de la cantidad global que los presupuestos le asignan para el sostenimiento de su familia y la casa. Es decir, que estos actos no estarían refrendados. Y hasta aquí la corona, vamos ahora a estudiar las Cortes Generales. El título de la Constitución dedicado a las Cortes es el tercero y va de los artículos 66 a 96. En primer lugar, decir que las Cortes son un órgano bicameral, ya que están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, y estas representan al pueblo español.
Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos y controlan la acción del gobierno. Es decir, conformarían el poder legislativo, que como hemos visto es uno de los 3 poderes del Estado junto al ejecutivo y el judicial. Además, las Cortes son inviolables. Bien, pues veamos en primer lugar el Congreso de los Diputados. Antes que nada, vamos con lo que podría ser una pregunta de examen y que tiene que ver con la composición del Congreso. La Constitución, en su artículo 68, establece que el Congreso se compondrá de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Sin embargo, la Ley Orgánica de 19 de junio de 1985 del Régimen Electoral General concreta más este número, ya que establece que el Congreso quedará formado por 350 diputados. Por lo tanto, cuando os pregunten sobre la composición del Congreso, fijaos bien si se están refiriendo a la Constitución o a esta ley orgánica. Dicho esto, adentrémonos en el Congreso. Bien, el Congreso es una cámara de representación proporcional y su circunscripción electoral es la provincia. Vamos a explicar esto con detalle. Bien, actualmente el Congreso está formado por 350 diputados, tal y como hemos visto que establecía la ley orgánica del régimen electoral. Pues de esos 350, a cada provincia del país le corresponde un mínimo inicial de 2 diputados, y a las poblaciones de Ceuta y Melilla les corresponde 1 a cada una. Como sabéis, en España hay 50 provincias más Ceuta y Melilla. Entonces, si a cada provincia le corresponde 2 diputados, eso hace un total de 100. 50 por 2, 100. Y si le sumamos los diputados que le correspondería a Ceuta y Melilla respectivamente, tenemos en total 102. Pero, ¿y qué pasa con los 248 restantes que faltan hasta llegar a los 350? Pues simplemente que se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. Y ya está. ¿Quiénes son electores y elegibles? Es decir, ¿quiénes pueden elegir a los representantes y quiénes pueden llegar a serlo? Pues simplemente todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Y otra cuestión, ¿cada cuánto tiempo se eligen a los representantes del Congreso? Porque no van a estar ahí los mismos toda la vida, claro. Pues el mandato de los diputados, en principio, dura 4 años, que es el tiempo que transcurre hasta la celebración de nuevas elecciones. Digo en principio porque su mandato podría durar más tiempo si son nuevamente elegidos, o también porque antes del transcurso de ese periodo de 4 años podría darse el caso de que la Cámara sea disuelta por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros. Veamos ahora cuándo tienen lugar las elecciones. Hemos visto que el mandato parlamentario dura 4 años, por poner un ejemplo del 5 de abril del año 1 al 5 de abril del año 5. Pues si el 5 de abril termina el mandato, las elecciones se celebrarían entre los 30 y 60 días siguientes a ese día. El Congreso electo, es decir, el que acaba de ser elegido en las últimas elecciones, deberá ser convocado en los 25 días siguientes a la celebración de esas elecciones. Aquí hay de nuevo una diferencia sutil que no debéis dejar pasar por alto. Al igual que en la primera lección os advertía que estuvieseis atentos cuando aparecen verbos como podrán o deberán, puesto que puede ser la diferencia entre un error o un acierto, aquí vemos cómo la Constitución dice que el Congreso electo debe ser convocado en los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones, que no es lo mismo que a los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Vamos al ejemplo anterior. El 5 de abril termina el mandato parlamentario. Por tanto, se ha de celebrar elecciones entre los 30 y 60 días siguientes. Esto quiere decir que, por ejemplo, se podría celebrar a los 35 días, es decir, el 10 de mayo de ese mismo año. Bien, pues si el 10 de mayo se han celebrado las elecciones, el Congreso electo puede ser convocado en los 25 días siguientes, es decir, se puede convocar, por ejemplo, 14 días después, el 24 de mayo. Esta sesión constitutiva estará presidida por la persona de mayor edad e integrada también por 2 secretarios que serán las 2 personas más jóvenes, lo que se conoce como mesa de edad. Es decir, que de entre las 350 personas elegidas como representantes, la más mayor de esas 350 personas presidirá esta sesión constitutiva y las 2 más jóvenes actuarán de secretarios. ¿Y para qué se celebra esta sesión constitutiva? ¿Y en qué consiste?
Pues en primer lugar, para elegir la presidencia del Congreso y el resto de los miembros de la mesa, los cuales también se elegirán de entre los 350 representantes. Y es que debéis tener en cuenta una cosa, y es que la persona más mayor y las dos más jóvenes solo conforman la mesa de edad para esta sesión constitutiva, pero en dicha sesión constitutiva hay que elegir al presidente y miembros de la mesa para el resto del mandato parlamentario. Además, en esta sesión constitutiva, los 350 diputados tomarán posesión. Y finalizada esta sesión, la presidencia del Congreso, que ya ha sido conformada en la misma, declarará constituido el Congreso y lo comunicará al Rey, al Gobierno y al Senado. Y el Senado precisamente es lo que vamos a tratar a continuación, ya que es la otra cámara junto al Congreso que conforma las Cortes Generales. Si bien habíamos dicho que el Congreso es una cámara de representación proporcional, el Senado, por su parte, es una cámara de representación territorial. Los senadores, al igual que los diputados, también son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Son elegidos 4 senadores por cada provincia, 3 por cada isla mayor, es decir, Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, 1 por cada una de las restantes islas menores y 2 para Ceuta y Melilla respectivamente, es decir, 2 Ceuta y 2 Melilla. Luego, además, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas elegirán un senador fijo y otro más por cada millón de habitantes. Es decir, que si una comunidad autónoma tiene 2 millones de habitantes, su asamblea legislativa elegirá 3 senadores, ya que eligen uno de forma fija y como en este caso son 2 millones de habitantes, un senador por cada millón de habitantes, y en total tendríamos 3 senadores. Finalmente, el Senado es elegido cada 4 años, al igual que el Congreso. Ya hemos visto las dos cámaras, y ahora vamos a ver el funcionamiento. ¿Cómo funcionan las cámaras? Es decir, ¿cómo se organizan para acometer sus funciones? Pues básicamente pueden funcionar o en pleno o en comisiones. El pleno es la reunión de todos los miembros de la Cámara y sus sesiones son públicas salvo acuerdo en contrario. Por su parte, las comisiones son órganos de trabajo de las cámaras y pueden ser comisiones legislativas permanentes, comisiones permanentes no legislativas y comisiones no permanentes. Las cámaras eligen a sus respectivos presidentes y a los demás miembros de sus mesas, y las sesiones conjuntas, es decir, cuando se reúnen Senado y Congreso, serán presididas por el presidente del Congreso. En cuanto a las sesiones, pueden ser ordinarias y extraordinarias. Para la celebración de las sesiones ordinarias hay 2 periodos, que son de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Visto el funcionamiento de las cámaras, vamos con los distintos órganos de las mismas y con el estatuto jurídico de los parlamentarios. En cuanto a los órganos, tenemos en primer lugar las mesas, que son los órganos rectores de las cámaras. Hay una diferencia entre la composición de la mesa del Congreso y la del Senado, y es que la del Congreso la compone su presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios, es decir, 1, 4, 4. Mientras que la del Senado la compone un presidente, 2 vicepresidentes y 4 secretarios. 1, 2, 4. Como veis, la diferencia estaría en los vicepresidentes, que son 4 en la mesa del Congreso y 2 en la del Senado. Después tenemos la Diputación Permanente, compuesta por un mínimo de 21 miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. ¿Pero qué es un grupo parlamentario? Pues sería otro órgano de las cámaras y son fundamentalmente los partidos políticos o bien la coalición de estos. Es decir, un grupo parlamentario lo puede conformar bien un único partido político o bien una coalición de partidos políticos. Para el Congreso es necesario al menos 15 miembros para crear un grupo parlamentario, mientras que para el Senado el mínimo es de 10. Finalmente tenemos la Junta de Portavoces, que está integrada por los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Vamos ahora a ver lo que supone, entre otras cosas, ser miembro parlamentario. En primer lugar, supone inviolabilidad. Esto significa que a los miembros parlamentarios no se les puede exigir responsabilidad jurídica por las opiniones o votos que puedan manifestar, ojo, en el ejercicio de sus funciones. También gozan de inmunidad, lo que significa que no pueden ser detenidos salvo en caso de flagrante delito. Ya vimos en la anterior lección lo que significa flagrante delito. Podéis volver a ella si no lo recordáis.
Además, por lo que respecta a la inmunidad, se exige para su procesamiento la autorización previa de la Cámara a la que pertenezca dicho miembro. Acordaos de no confundir inviolabilidad con inmunidad, porque muchas veces suele suceder. Finalmente, gozan de un fuero especial ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esto significa que en las causas contra diputados y senadores será siempre competente dicha sala de dicho tribunal, es decir, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No podrán ser enjuiciados por otro. Y finalmente, recalcar que ninguno podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente ni acumular el acta de la Asamblea de una comunidad autónoma con la del Congreso. Esto es importante y alguna vez ha entrado como pregunta en algún examen. Aviso. Seguimos en el título tercero de la Constitución, pero pasamos ahora a su segundo capítulo, donde vamos a hablar de las leyes y en concreto de su elaboración, que es la principal competencia que tienen las Cortes Generales. En primer lugar, hay que diferenciar cuando la iniciativa corresponde al Gobierno y cuando corresponde a las cámaras. En el primer caso, es decir, cuando la iniciativa corresponde al Gobierno, se denomina proyecto de ley y goza de preferencia en la tramitación parlamentaria. En el segundo, es decir, si la iniciativa es parlamentaria, se denomina proposición de ley y ha de ser presentada por un grupo parlamentario. La iniciativa también puede proceder de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que solicitarán al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o bien remitirán al Congreso una proposición. Finalmente, la iniciativa legislativa puede ser también popular, y esta está regulada por la Ley Orgánica 3/84 de 26 de marzo. Para ello se requiere un mínimo de 500.000 firmas, es decir, medio millón de firmas. Pues bien, una vez presentada la iniciativa legislativa, el proyecto o proposición de ley, pasamos al procedimiento de elaboración propiamente dicho, que consta de dos fases. La primera de ellas es en el Congreso, en el que, una vez presentado el proyecto o proposición, se abre un trámite de presentación de enmiendas, las cuales pueden ser a la totalidad o parciales. Las enmiendas a la totalidad deberán presentar un texto alternativo y éstas se debatirán en el Pleno. Si estas enmiendas son rechazadas, el proyecto original pasará a la comisión para proceder al debate de las posibles enmiendas parciales. La comisión elegirá una ponencia que elaborará un informe y dicho informe servirá de base para el debate en la propia comisión. Finalizado el debate, se emitirá un dictamen que será presentado a la mesa del Congreso para que lo someta a otro nuevo debate, pero esta vez en el Pleno. Si el Congreso aprueba el texto, lo remitirá al Senado, y básicamente en el Senado se repetirá todo el procedimiento que hemos visto para el Congreso, pero hay un plazo de 2 meses para o bien vetar o bien enmendar el proyecto. Vamos a ver estas dos posibles situaciones. Si se veta el proyecto, este es devuelto al Congreso, el cual puede hacer dos cosas. O bien ratificar por mayoría absoluta el texto rechazado en el Senado, o bien esperar 2 meses y volver a aprobar el texto rechazado por el Senado, pero hacerlo por mayoría simple. En cualquiera de los dos casos, el texto se convertirá en ley sin la aprobación del Senado. En el segundo caso, si el Senado enmienda el proyecto enviado por el Congreso, se debatirán las enmiendas incorporadas por el Senado y de estas se incorporarán al proyecto final aquellas que obtengan la mayoría simple del Congreso. Finalmente, una vez aprobado el texto por ambas cámaras, se realizan una serie de actos formales que dotan de eficacia a la ley aprobada, los cuales son la sanción, la promulgación y la publicación. Como ya vimos en la anterior lección cuando explicábamos el origen de la Constitución y su elaboración, la sanción es un acto obligado del rey y con dicha sanción autentifica dicha ley. En cuanto a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, si no se especifica en la propia ley su momento de entrada en vigor, esta entrará en vigor a los 20 días de su publicación. Este periodo de 20 días es conocido como vacatio legis. Vamos a hablar ahora de las clases de leyes. Tenemos en primer lugar las leyes orgánicas, de las cuales ya hemos hablado un poco en la anterior lección, y son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. Para que estas leyes sean aprobadas, modificadas o derogadas, se exige una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Después tenemos las leyes ordinarias, encargadas de regular las restantes materias y para su aprobación, modificación o derogación basta la mayoría simple de ambas cámaras.
Vemos pues aquí dos diferencias claras con respecto a las leyes orgánicas, y esto podría ser pregunta de examen, ya sabéis. Seguidamente tenemos unas normas que parten del Poder Ejecutivo, pero que sin embargo tienen fuerza de ley, como son los decretos leyes y los decretos legislativos. En cuanto a los decretos leyes o reales decretos, el gobierno puede dictarlos únicamente en casos de extraordinaria y urgente necesidad y han de ser sometidos inmediatamente a debate y votación de totalidad al Congreso. La razón de ser de estos decretos es que el procedimiento de aprobación de una ley es complejo y lento, y es por eso por lo que la Constitución permite que el Ejecutivo dicte estas normas con fuerza de ley sin pasar por el Parlamento cuando la urgencia lo requiera. Seguidamente están los decretos legislativos, que también los dicta el Gobierno, y para ello es necesario la previa delegación de las Cortes. Si dicha delegación se ha otorgado mediante ley de bases, la norma adquiere la forma de un texto articulado, y si se ha otorgado mediante una ley ordinaria, se formará un texto refundido. Finalmente, tenemos los tratados internacionales, que son la forma mediante la cual el Estado se obliga o se compromete internacionalmente. Podemos distinguir entre varios tipos. En primer lugar, tratados que suponen cesión de soberanía, es decir, que el Estado se despoja de competencias legislativas, ejecutivas y judiciales en favor de organizaciones supranacionales, y ya que esto tiene una especial trascendencia, la celebración de estos tratados ha de ser previamente autorizada por ley orgánica. Después tenemos los tratados extraordinarios, que afectan a determinadas materias como la integridad territorial del Estado, los derechos fundamentales del título 1, aspectos de carácter político o militar y obligaciones financieras por la hacienda pública. Para celebrarlo se requiere autorización previa de las cámaras mediante acuerdo de las mismas. Y en tercer lugar, tenemos los tratados ordinarios, que como no afectan a materias expresamente reservadas a los tratados que necesitan de autorización previa, pueden ser concluidos por el Gobierno con el único requisito de informar inmediatamente al Congreso y al Senado. Terminamos esta lección hablando del título 10 de la Constitución relativo a la reforma constitucional, que va de los artículos 166 a 169. Ya vimos en la primera lección que una de las características de nuestra Constitución es que es rígida, ya que para modificar su contenido se ha de seguir un procedimiento específico, el cual es distinto del procedimiento legislativo ordinario y sus trámites son más agravados. Pues bien, este es el procedimiento que vamos a estudiar a continuación. Lo primero es señalar a quién corresponde la iniciativa para promover esta reforma constitucional. Esta iniciativa puede corresponder al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, vemos que se excluye expresamente la iniciativa legislativa popular para la reforma constitucional y además se prohíbe dicha reforma en tiempos de guerra o durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio, los cuales ya vimos en la pasada lección. Digamos que son situaciones demasiado delicadas como para encima ponerse ahí a reformar cosas a lo loco. Una vez visto a quién corresponde la iniciativa, vemos que la Constitución recoge dos tipos de procedimientos en función de la materia que sea objeto de reforma. En primer lugar, un procedimiento especial o agravado que se da cuando se proponga una revisión total de la Constitución o una revisión parcial, pero que afecte al título preliminar, al capítulo 2 del título 1 referente a los derechos fundamentales y libertades públicas o al título 2 referente a la corona. Y en segundo lugar, un procedimiento general que procede cuando la reforma no afecte a ninguno de los contenidos anteriores. Para el procedimiento especial agravado se requiere mayoría de 2/3 de ambas cámaras y la disolución inmediata de las Cortes. Las nuevas cámaras elegidas ratificarán esta decisión y elaborarán un nuevo texto que se aprobará por mayoría de 2/3 también de ambas cámaras. Una vez aprobada la reforma por las Cortes, esta será sometida a referéndum para su ratificación. En cuanto al procedimiento general, se requiere mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras y si no hay acuerdo entre las cámaras, se creará una comisión paritaria de diputados y senadores para presentar un texto que será votado por Congreso y Senado. Si no se consigue la aprobación mediante este procedimiento, y siempre que el texto hubiese obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de 2/3. Aprobada la reforma por las Cortes y al igual que en el procedimiento especial, esta será sometida a referéndum para su ratificación, eso sí, cuando lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Si no, no hay referéndum.
Vemos cómo, al contrario que en el procedimiento general, en el procedimiento especial agravado, el referéndum se va a celebrar sin condiciones, sí o sí. Esto es porque la reforma que se llevaría a cabo en dicho procedimiento especial es más sensible e importante que en el procedimiento general, debido a las materias afectadas, y por eso digamos que el referéndum se celebrará sí o sí. Bien, y hasta aquí esta lección. Vamos ahora con el mini test que hay a final de cada vídeo. Como ya sabéis, cada mini test tiene 5 preguntas, cada pregunta 4 opciones y una única respuesta correcta. Podéis parar el vídeo si lo necesitáis para pensar las preguntas y al final, en la despedida, estarán puestas las soluciones. Sin más dilación, vamos ya con el mini test. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de los senadores autonómicos? A. 3 años. B. 5 años. C. 2 años. D. 4 años. Segunda pregunta. La delegación legislativa de las Cortes Generales deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando A. Su objeto sea un decreto ley. B. Su objeto sea una ley orgánica. C. Su objeto sea la refundición de textos. D. Su objeto sea la formación de textos articulados. Tercera pregunta. ¿Qué título de la Constitución está dedicado a la regulación de las Cortes Generales? A. El título 6. B. El título 3. C. El título 4. D. El título 2. Cuarta pregunta. Si no hubiese ninguna persona a quien corresponda la regencia, esta A. Será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. B. Será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de 3, 5 o 7 personas. C. Será nombrada por el Gobierno y se compondrá de 1 o 3 personas. D. Será nombrada por el Congreso de los Diputados y el Senado en sesión conjunta y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. Quinta y última pregunta. ¿Qué título de la Constitución regula la corona? A. Título 5. B. Título 2. C. Título 4. D. Título 1. Bien, pues hasta aquí la lección y el mini test. Espero que hayáis acertado las preguntas y que la clase os haya sido de ayuda. Y ya sabéis que cualquier duda me la mandáis al correo y os la responderé lo antes posible. Mucho ánimo con el estudio y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!